Muy buen día, mi nombre es Jairo Alonso Triana Yaya y el día de hoy, en el marco de la asignatura Epistemología, Clasificación de las Teorías y sus implicaciones en educación, haremos algunas reflexiones en torno a las nuevas formas de aprender y de investigar en materia educativa. Para ello, estaremos enmarcados dentro de la epistemología, como la teoría del conocimiento, desde sus dos grandes vertientes que son la lógica y la nociología. Hablaremos entonces de investigar y aprender, y para ello abordaremos la noción de conocimiento. Veremos algunas formas de investigar y aprender, y finalmente reflexionaremos sobre algunas nuevas posibles formas en esos dos ámbitos. A modo de conclusión, se presentan algunas relaciones entre investigar y aprender para el conocimiento de la ciencia y de la escuela. Bien, de este modo hablaremos en primer lugar de qué es el conocimiento. Se asume como un proceso mental en el que tiene lugar la generación, concepción o nacimiento de ideas. Esto de acuerdo con Navarro 2015. Y tiene varios mecanismos, unos para la creación y la transmisión, entre los que encontramos la facultad, la actividad, el resultado y el lenguaje, y otros para el establecimiento de conocimientos, que son los métodos de la tenacidad, de la autoridad, a priori y el de la ciencia. Estos cuatro elementos son los que nos van a permitir establecer algunas reflexiones sobre cómo es que el aprendizaje y la investigación se han entendido y se pueden entender de diversos modos. Hablemos entonces de la diferencia entre el conocimiento común y el conocimiento científico y las posibles relaciones entre los dos. Autores como Bachelard han definido algunas rupturas con algunas características particulares que permiten identificar dónde empieza a trabajar el conocimiento científico y hasta dónde tiene alcance el conocimiento común. En este mismo camino se han presentado varias discusiones desde la escolástica y la metafísica que han permitido enriquecer el campo del conocimiento. Por su parte, autores como Habermas, Popper y Bunge le dan prioridad a la palabra continuidad, en la que pretenden describir que no hay una ruptura definida, sino que uno le aporta al otro. Y en esta medida no podemos pensar en el surgimiento de conocimiento científico sin el conocimiento común, y a su vez el conocimiento común enriquece continuamente el conocimiento científico. Estas discusiones que se han dado en relación con los tipos de conocimiento han permitido configurar nociones como la del cierre categorial, enriqueciendo la definición de las ciencias y no dejándola solamente al objeto de estudio. También se han dado grandes avances en torno a la unidad metodológica, reconociendo un único método científico para las ciencias, pero con las particularidades que cada uno atiende de acuerdo al objeto de estudio y a las particularidades de la investigación que se realice. Y uno de los más importantes ha sido la importancia del lenguaje para la ciencia, del lenguaje sistemático, pero también de un lenguaje que se acerque mucho más a lo formal y pueda explicar los fenómenos desde el conocimiento científico, atendiendo a las nociones del conocimiento común. De este modo, todo este marco de investigación sobre la ciencia permite al investigador generar algunos elementos de estatus científico a sus investigaciones, reconocer la validez, la replicabilidad, pero también la fiabilidad de los métodos y de su marco teórico. Le permite al investigador alejarse un poco de los sesgos y tener una mirada y una discusión crítica sobre su investigación y sus resultados a partir de una coherencia y una estructura lógica que tenga su marco de trabajo. Y finalmente, quizá el más importante es la metadisciplinariedad, pues hablar de epistemología de las matemáticas, hablar de la epistemología de la ciencia general, pero también de la epistemología de la biología, de cada una de las disciplinas y de las ciencias, permite tener un enfoque crítico y un pensamiento complejo sobre el objeto de estudio que se está trabajando. Estoy de acuerdo con Morales en el 2020. Hablemos entonces de cuáles podrían ser esas nuevas formas de investigar. Para ello, retomaremos las ideas de Angulo 2013 y de Ochoa 2007, particularmente las referidas a Habermas, y estos autores proponen dos formas de representación de la realidad: las formas que acuden al positivismo y las formas interpretativas, y entre ellas se asocian los intereses de la razón, que son el técnico instrumental, el práctico y el emancipador.
Finalmente, esto nos conlleva a unas concepciones sobre la acción, la tecnológica, la práctica y la comunicativa. Estas formas de investigar le permiten a Habermas organizar las ciencias en empírico-analíticas, las histórico-hermenéuticas y las ciencias de orientación crítica. En un recorrido histórico, tendríamos en su orden, en primer lugar, las ciencias empírico-analíticas, luego las histórico-hermenéuticas y finalmente las ciencias de orientación crítica. Al mostrarlo de esta manera, podríamos decir que esas nuevas formas de investigar se asocian a los métodos que se han venido desarrollando en las ciencias de orientación crítica. Pero el llamado que nos hacen varios investigadores es a orientar la novedad, la innovación en la investigación de acuerdo a los intereses y a la practicidad. Pues pensar en una ciencia de orientación crítica aplicada a un fenómeno que recientemente se ha descubierto es quizá un poco atrevido y puede generar en un salto que nos lleve a sesgos en la información. Pues finalmente es importante primero reconocer esa realidad antes de pasar a los fines prácticos y posteriormente a los fines emancipadores. Asociado a estas nuevas formas de investigar, tenemos la investigación en relación con la representación o aquella investigación que se traslada hacia la acción. En la representación tenemos aquellos de corte positivista que pretenden comprender, interpretar y construir teorías. Ya cuando pasamos a la acción interpretativa, entonces tenemos la acción sobre la realidad que pretende transformar, cambiar o intervenir, que es hacia allá donde están orientados muchos de los esfuerzos en relación con la investigación educativa en estos momentos. Ahora, las nuevas formas de aprender. Para hablar de esto, acudiremos a las ideas de Ochoa 2017, quien propone que dentro de esas nuevas formas de aprendizaje se requiere establecer una dualidad entre el enfoque nociológico y el modelo educativo por competencias. Se ha retomado este documento y este autor porque se relacionan bastante con la propuesta educativa propuesta por el MEL en el 98 y que atiende a muchas de las directrices de la OCDE en el 2017. Un enfoque tal que privilegie el modelo educativo por competencias y desde una postura constructivista que se acerca mucho al enfoque nociológico, propone 4 elementos básicos, que son que el sujeto esté atado a su realidad y por tanto el cúmulo de conocimientos que se trabajen en el aula sean objeto de discusión, de crítica y sobre todo de transformación por parte del sujeto. El segundo elemento es que debe haber un enfoque transversal. Un enfoque por asignaturas no cabría dentro de un modelo educativo por competencias, de acuerdo con el autor, y tampoco si se asocia con el enfoque nociológico. ¿Para qué es? Para que el estudiante tenga la oportunidad de decidir y desarrollar soluciones creativas. El tercer elemento está relacionado con un pensamiento complejo, un pensamiento que le permita al estudiante y al profesor hacer uso de las categorías de cada una de las ciencias que permitan analizar el todo y las partes y reconstruir uno en términos del otro. Y finalmente, que le permitan al sujeto decir cuáles son esas condiciones de verdad asociadas al cúmulo de conocimientos que quiere aprender. Para finalizar, estableceremos algunas conclusiones y relaciones en torno a investigar, aprender y la escuela. Lo primero que hay que decir es que investigamos para aprender, pero aprendemos sobre la realidad y sobre los objetos de investigación de diferentes maneras dependiendo del enfoque en el que nos ubiquemos, pero también sobre el estado de maduración de ese objeto de estudio. En el primer caso, si nos ubicamos en un enfoque positivista o un objeto de estudio poco estudiado, hablaríamos de los primeros niveles que son interpretar, comprender y teorizar. Ya para objetos de estudio más maduros sobre los que se ha teorizado, se comprenden sus causas, sus fenómenos y se ha interpretado de diversas maneras los objetos de estudio, podemos pasar a un enfoque interpretativo, en el cual ya se abordan las acciones de transformar, cambiar o intervenir. Esto estaría relacionado con los intereses de la razón propuestos por Habermas. Ahora, si hablamos de aprender, de un aprender en la escuela, ubicados desde un enfoque nociológico y un paradigma de educación por competencias, seguramente
debemos trasladarnos a un aprendizaje que se enfoque en transformar, cambiar o intervenir. Pues ese es el espíritu básico de las competencias, no solamente comprender conocimientos, conocer teorías, sino usarlos para transformar, para cambiar, para intervenir una realidad y por tanto desarrollar aquel interés emancipado en la persona que aprende. Estas relaciones, que de hecho son muy generales, pueden permitir al docente y al investigador establecer algunas relaciones entre la investigación y la escuela de forma directa, pues por muchos años se ha pretendido que la investigación que se hace sobre la escuela no solamente sea en las universidades, sino que la hagan los docentes y por tanto tengan unos objetos de estudio más particulares y más centrados en los objetos de la realidad y por tanto puedan lograr ese objetivo de transformar o de intervenir la realidad sobre la cual se está trabajando y por tanto finalmente tener unos aprendices con otras características, con el desarrollo de un pensamiento complejo, con el desarrollo de unas habilidades críticas, interpretativas y creativas para la solución de problemas que permitan otra dinámica de escuela. Finalmente aparecen las conclusiones en caso de querer profundizar sobre alguno de los autores que se abordaron en este video. Muchas gracias.